Sí, Lic, perdón. No tenga pena, Ingrid. Gracias. Entonces, ayer pudimos ver una definición. ¿Qué son los métodos alternativos para la solución de conflictos? Y establecimos, ¿verdad?, que son esos medios de resolución de conflictos, y en el caso de la negociación, la mediación y la conciliación pueden ser inclusive técnicas para evitar su nacimiento. De esa definición podríamos establecer que prácticamente los métodos alternativos para la solución de diversos conflictos puede ser la negociación como un método, la mediación y la conciliación, ¿verdad? Son procesos que pueden ser utilizados para la solución de diferencias de forma amigable, flexible y sin necesidad de recurrir a métodos netamente adversariales. ¿Qué quiere decir esto? Definitivamente ustedes saben, cuando existe litis dentro de un proceso, hay controversias, ¿verdad? Es ese malestar entre las partes porque no logran solventar sus asuntos y directamente lo llevan a través de juez competente. Como bien ustedes ya saben sus procesos civiles, saben, ¿verdad?, de que está el juicio oral, el juicio sumario, el juicio ordinario, juicio ejecutivo mal llamado común, ejecutivo en la vía de apremio. Y dentro de los procesos podemos encuadrar directamente alguna controversia o algún hecho que se nos presente en un caso real. Dentro de ese encuadramiento vamos a tratar de ir viendo algunos procesos elementales, tal vez los más concurrentes, para que ustedes puedan establecer y dar un recordatorio directamente a esos procesos. Pero la situación directamente acá es cómo poder solventar conflictos sin la necesidad de ir más allá ante un órgano jurisdiccional, ¿verdad? Por eso es de que dentro de esa definición encontramos, ¿verdad?, lo que es la negociación. Podemos negociar, podemos conciliar, podemos mediar directamente. Establecimos el día de ayer que para poder auxiliar a XY persona, tenemos que concurrir con ciertos elementos, ¿verdad? De que cuando vamos a un centro de mediación nos van a pedir nuestro carnet como colegiados activos, abogados y notarios. Alguien me dirá, Lic, pero mire, solo los abogados pueden ser los que pueden mediar. En laboral hay una incidencia en el cual los estudiantes, cuando están en su pensum, creo que ya con el 8º semestre de la carrera, sí pueden ser, pueden auxiliar a los trabajadores en asuntos administrativos ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Vamos a buscar el fundamento legal en el Código de Trabajo y vamos a ver qué requisitos son los que se deben de reunir. Ahora, si alguien lo tiene y lo puede ver dentro de ahorita de la clase, lo podemos evaluar, ¿verdad? Y como otra situación, ¿verdad?, que son métodos en los cuales pueden ser amigables, flexibles y sin esa necesidad de recurrir ante un órgano jurisdiccional, ¿verdad? Importantísimo que sepamos esto, porque directamente, ¿verdad?, yo les comentaba, si vamos a iniciar un proceso en contra de alguien, definitivamente nos debemos de basar en pruebas, en hechos consistentes y prudentes, para que podamos fundamentarnos y podamos establecer que sí tenemos esos elementos de convicción o elementos definitivamente que pueden dar veracidad a esos hechos. ¿Dónde encontramos los tipos de prueba? ¿Y quién me puede decir qué es la prueba? Alguien que quiera colaborar. ¿En el Código Civil? La que ustedes crean conveniente, compañeros. Esa libre disposición. Aquí en consideración a las pruebas, ¿verdad? Sí, alguien que podamos definir qué es prueba.
Bueno, prueba es todo documento, ya sea material o testimonios que se interponen en un periodo de juicio o debate, se podría determinar, a efecto de darle veracidad a lo que nosotros nos pronunciamos o a lo que nosotros queremos que sea una verdad. Puede ser la prueba documental, material y también la verbal o pericial. Esto en el Código Penal y también lo podemos encontrar en el Código Procesal Civil y Mercantil y en el Código Procesal Penal. Gracias, Astrid, por su colaboración. Claro, compañeros, efectivamente, la prueba son esos elementos racionales que nos van a servir como elementos de descargo para poder fundamentar lo que estamos pidiendo ante un órgano jurisdiccional, y no tanto ante un órgano jurisdiccional en este momento, ante la persona que vamos a ir a citar a un centro de mediación. Vamos a ver el artículo 128 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Y qué establece en ese artículo? ¿Alguien que lo tenga por ahí, compañeros? Bueno, licenciado. Gracias, Oscar. No se preocupe. Artículo 128, medios de prueba. Son medios de prueba. Número 1, declaración de las partes. 2, declaración de testigos. 3, dictamen de expertos. 4, reconocimiento judicial. 5, documentos. 6, medios científicos de prueba. Y 7, presunciones. Gracias, Oscar. Bueno, entonces ahí podemos establecer en el Código Procesal Civil y Mercantil las clases de medios de prueba directamente. Y efectivamente la compañera decía, ¿verdad? Los documentos, esos medios científicos de prueba. Nos basamos mucho en el derecho penal en esos medios científicos. ¿Y quiénes tienen la capacidad, compañeros, para poder establecer un medio de prueba científico? Una prueba pericial. ¿Los peritos? Peritos, claro. ¿Y quiénes, en dónde trabajan esos peritos? ¿Cómo podemos solicitarle a un perito? Perito, mire, necesito que me haga un dictamen pericial. Si una persona tiene lesiones, ¿cuánto es el tiempo de incapacidad? ¿Cómo lo va a certificar? Por medio de autorización se solicita que le diga, ya sea al perito de INASIF, de que evalúe a tal persona y ya que rinda el informe. Así es, claro. Vamos a poner un caso práctico para que ustedes lleven cómo es que funciona esto. Ustedes, por el grado que tienen, ya llevaron el derecho penal, procesal penal. Por ejemplo, en el delito de responsabilidad de conductores. Ese delito va indagado a una multa y establece que quien se condujera en vehículo automotor en estado de ebriedad o bajo algún estupefaciente cometerá ese delito. Y prácticamente para poder tipificar ese encuadramiento jurídico hay un procedimiento especial, que es el juicio por faltas, regulado en el artículo 488 al 490 del Código Procesal Penal. Pero en la declaración, en su primera declaración, le manifiestan los agentes captores que cuando le hacen el registro superficial no le encuentran ningún objeto ilícito, pero que emanaba fuerte olor a licor. Entonces ahí estamos directamente ante esa premisa prácticamente. Como bien ustedes saben de que no nos podemos basar en presunciones, porque no podemos decir, porque se le sentía olor a cerveza o a esto, iba bajo efecto de licor, porque para eso hay una tabla toxicológica en la cual se debe de establecer si la persona efectivamente estaba bajo efecto de licor o no estaba bajo efecto de licor, ¿sí o no? Sí. Va.
¿Ustedes han estado en alguna audiencia? ¿Alguien que haya tenido la oportunidad de estar ya en audiencias? Astrid. Sí, yo trabajo en un juzgado y pues estoy básicamente en audiencias todos los días. Magnífico. ¿En qué juzgado está, Astrid? Juzgado Primero Pluripersonal de Ejecución Penal. Ahí en la zona 7. Sí, efectivamente. Ah, qué bien, Astrid. Qué gusto. Ahí hay una práctica bárbara en esos juzgados, dando las ejecuciones y limpieza de antecedentes. Muy bonito ahí el procedimiento, solo que muy cargado. La carga laboral ahí es bastante. Y Sí, mucho. demasiada. Pero la prueba nosotros la hemos visto en las audiencias de enfermedades terminales. Llegan peritos y ahí pues interponen su informe pericial. Entonces, por eso he conocido un poco de la prueba. E igual anteriormente estuve trabajando con un abogado particular y pues también comprendí acerca de las presunciones, no guiarnos por presunciones, sino los medios de prueba. Para ambas partes, lo necesario es verificar lo que se presume con lo que tenemos en la prueba. Puede ser de que de esta manera podamos encontrar algo en el cual poder defender a la persona o ya sea atacar a la parte denunciada. Claro, claro, efectivamente. Y a ese punto quiero que podamos llegar a concretar. Con este caso es un caso práctico de la vida real. Entonces, partiendo de esto, entonces, la presunción directamente se la podemos establecer ante el juez en la audiencia. ¿Y cómo? Vamos a decir, bueno, cuando nos dé la palabra a nosotros como abogados defensores, si somos abogados defensores, ahora si están por parte del Ministerio Público van a ir a imputar, ¿verdad? Directamente, van a ir a hacer la parte controversial en cuanto a una defensa o una imputación. Pero vamos a estar del lado de la defensa. Vamos a hacer lo siguiente. Cuando dé la palabra al juez, le decimos, bueno, señor juez, resumido, el artículo 157 del Código Penal establece la responsabilidad de conductores. A mi patrocinado se le está imputando ese delito y la declaración de los agentes captores no se ha podido llevar hasta el momento. Ellos lo que están dando es una prevención policial, que eso es un hecho que todavía no se le puede dar un valor probatorio. ¿Por qué? Porque al momento que ellos hacen el registro superficial, ellos solo manifiestan de que emana olor a licor. No se le hizo una prueba de alcoholemia en ese momento. ¿Ya? Entonces, por consiguiente, se le solicita al juez de que se lleve a cabo ese contradictorio. ¿Por qué con el principio contradictorio? Porque en la audiencia de juicio oral y público, ahí es donde los agentes captores van a declarar y van a decir, mire, señor juez, el día tal y tal y tal detuvimos al señor Juan Pérez en la dirección tal y tal, y cuando lo detuvimos, porque vimos de que iba zigzagueando en la vía pública, y dijimos a hacerle el alto. Cuando lo detuvimos, pudimos sentir un aliento de licor. Bueno, ahí ellos están fundando su declaración, pero ¿cuál es la prueba reina directamente acá? Tiene que ser ese dictamen pericial por médico de INASIF, donde le efectuó ya sea una extracción de sangre, de orina, y pudo determinar el grado de alcoholemia, si estaba alcoholizado o no. A mí me ha pasado en ocasiones de que las personas van en efecto de licor, pero como se lleva mucho tiempo en lo que están en la policía, que debe ser un plazo constitucional, que lo vamos a ver, y un plazo para que sea su primera declaración. En ese trayecto pasa un cierto tiempo. Cuando van a hacerle la prueba, sale que no estaba bajo efecto de licor. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros ya cuando tengamos ese dictamen pericial y salga? Bueno, se pudo comprobar en el apartado de conclusiones de que es negativo, que no tiene ningún efecto o ningún grado de alcohol en la sangre. ¿Cómo ustedes le dirían al juez que le dé la libertad o que le dé su archivo una desestimación o una falta? Bueno, aquí no es falta de mérito porque directamente estamos ante un juicio de faltas. Entonces sería ya sea que se desestime, se archive o que dé una sentencia absolutoria. ¿Alguien que quiera aportar, compañeros? Astrid.
Yo creo que lo voy a aburrir. Después, Ronaldo. Yo le solicitaría al señor juez que, en base a los principios de la sana crítica razonada, que la prueba, tanto la prueba como el informe que emanó los agentes captores se contradicen, por lo tanto no hay veracidad en lo manifestado. Entonces se le otorgue la libertad y en su momento procesal se presente la prueba idónea y en dado caso no exista, se desestime el proceso. Muy bien, Astrid, gracias. Ronaldo. Buenas noches, licenciado, compañero. Sí, como decía la compañera, ¿verdad? No sé si estaría bien el principio de presunción de inocencia, ya que pues Claro. En este caso pues nuestro patrocinado no hay ninguna prueba pericial, material o documental que lo implique a él o lo ligue al proceso. Así es, efectivamente, el artículo 14 establece la presunción de inocencia y toda persona es inocente hasta que no se le compruebe lo contrario. Y efectivamente, la situación es, al momento que nos dé la palabra el juez conforme el orden, artículo 81-82 del Código Penal, le establecemos, señor juez, esta representación manifiesta como primer punto, como la prueba material, directamente es ese reconocimiento médico legal. En el apartado 5.5 de conclusiones establece que no se encuentra bajo efectos de licor, situación por la cual se contradice contra los agentes captores y efectivamente no nos podemos basar en presunciones ni poder establecer hechos más allá que no le consten. Te solicito respetuosamente, porque no existe ninguna prueba material para poder imputar ese hecho, que se le dé el desistimiento, o bien, como el juicio de faltas regulado en el artículo 488 establece que cuando no existan esos elementos racionales, se debe de dictar ya sea una sentencia absolutoria o una sentencia condenatoria. En este lugar debe dictarse una sentencia absolutoria. Sí, Cristian. Perdón, licenciado, es que se me apachó por error el botón. Claro, Cristian, sin pena. Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver directamente el tema de hoy. Podemos establecer que vamos a ver el conflicto. Vamos a ver el origen del conflicto también, objetivos y las clases de conflictos. Entonces necesito que pongamos atención, compañeros. Objetivos. ¿Cuáles son los objetivos que persiguen los métodos alternativos? Y ese va a ser la descongestión de los tribunales. Si bien Astrid no me dejará mentir, ¿cuál es esa mora judicial y esa carga laboral que se da en los juzgados, Astrid? Extensiva. Eso solo en ejecución se mira un montón de expedientes. No me imagino en los demás. Claro, sí. Vieran de que estos métodos alternativos para la solución de conflictos tienen ese objetivo directamente, ir a descongestionar la carga laboral en los tribunales. Porque estas controversias o hechos que se pueden solventar a través de una mediación o una conciliación de un mediador, le da a los juzgados un espacio como para respirar y decir, bueno, gracias a Dios no vino este caso acá porque se pudo solventar ahí, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo primordial. Otra situación es esa mayor celeridad, principio de celeridad, ¿verdad? Que sea rápido, que no haya una mora judicial, esa economía judicial que sea rápido y no vaya a congestionar los procedimientos o que vaya a venir a cargarle mucho más trabajo, ¿verdad? Entonces, vamos a definir qué es conflicto. Y establecemos que la teoría del conflicto aborda las acciones que realiza cada persona o grupo, una organización o la sociedad, en sentido amplio, para lograr el máximo beneficio, algo que a su vez genera un cambio social, político y revoluciones. La esencia de esta teoría se apoya en la clásica estructura piramidal de la sociedad, en la que una élite dicta los términos en los que viven las masas, es decir, que las estructuras sociales más importantes, como las leyes que configuran el ordenamiento de un Estado,
y tradiciones que dan forma a la vida cotidiana de una población están diseñadas para dar soporte a los grupos que tradicionalmente se consideran superiores. La teoría del conflicto analiza desde distintos puntos de vista la manera en que los poderosos tratan de perpetuar su estatus y qué rol desempeña el conflicto social como motor de cambio. Alguien que pueda leer el artículo 44 de la Constitución Política, compañeros. Gavino. Buenas noches, licenciado. Sí, artículo 44. Derechos inherentes a la persona humana. Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluye otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. El interés social prevalece sobre el interés particular. Serán nulas ipso iure las leyes y las disposiciones gubernativas y de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza. Gracias, David. Bien, compañeros, como podemos ver, nuestro ordenamiento jurídico, nuestra Carta Magna, establece cuáles son esos derechos inherentes a la persona humana. Y podemos establecer que el interés social va a prevalecer sobre un interés particular. Arraigado a esto a un principio de igualdad. Todos somos iguales en derechos, en condiciones, en obligaciones. Las leyes están aplicadas a todos en general. No podemos excluir a ninguno de una aplicación de una normativa, estableciendo así que el derecho, como una norma de conducta, en cuanto al regulamiento de una persona dentro de la sociedad, debe estar basado en cuanto que va a tener derechos, bien, va a tener obligaciones, sí. Tiene derecho a la libertad siempre y cuando no la vaya a transgredir. Tiene derecho a un trabajo digno, definitivamente la Constitución se lo establece, pero se debe de regir directamente a las normas o a los reglamentos interiores de trabajo dentro de la empresa. Por ejemplo, no le puede ir a gritar a su patrón, ¿verdad? Una persona libre, si viene y mata a otra persona, definitivamente comete el delito de asesinato. O, por ejemplo, un homicidio, ya sea culposo o un homicidio simple, dependiendo la tipificación de los hechos, de la forma y modo de cómo llevó a cabo esa acción antijurídica directamente. Entonces, ¿qué establece el artículo 22 de la ley del organismo judicial? Le voy a dar lectura. Y establece, artículo 22, primacía del interés social. Y establece que el interés social prevalece sobre el interés particular. Toda persona debe regirse conforme a las normas preestablecidas y tampoco podemos contrariar esas normas porque definitivamente serán nulas ipso de pleno derecho las leyes que disponen y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantice. Alguien me va a decir, mire, Nick, ¿y por qué no ponen la pena de muerte y matan a los mareros o a las personas que andan delinquiendo? ¿Por qué no hace algo el gobierno, verdad? Un tema muy, muy tocado directamente ante el conflicto social que se da por el grupo de masas o personas que directamente quieren tener el control, porque las organizaciones, las maras, esas estructuras criminales están bien organizadas, aunque no lo crean, están súper organizadas, ¿verdad? Pero Guatemala ha adoptado ciertos convenios y tratados en los cuales se establece directamente que se va a abolir directamente la pena de muerte, la inyección letal. Tendríamos que renunciar a esos tratados y entrar prácticamente en un conflicto. ¿Vieron qué pasó en El Salvador? El presidente dijo, Nayib Bukele, que
vinieran los órganos internacionales y que se llevaran a los muchachos, ¿verdad? Que se llevaran a los pandilleros, se los daba 2 por 1. Y si no, que vinieran a cuidar a su pueblo directamente, por ese conflicto que se da entre las maras, ¿verdad? ¿Y qué creen que pasó allá? ¿Ustedes creen de que los órganos internacionales todavía les dan ayuda? ¿Cómo subsiste directamente ese país? Son situaciones de que las personas que vienen para gobernar deben de traer directamente qué es lo que van a hacer o cómo van a estructurar un país, una forma de gobierno, ¿verdad? Pero en Guatemala podemos ver directamente lo que nos importa, nuestro ordenamiento jurídico, y entre los gobiernos que tenemos no lo hacen, ¿verdad? Y a veces nos enojamos. Vamos a entrar más allá dentro del desarrollo de la clase y vamos a ver si nos da tiempo para poder ver esos tratados, para que los observemos y miremos, como el Pacto de San José, la Declaración Universal de Derechos Humanos, derechos políticos y las que podamos tener a la mano. Y vamos a seguir entonces. ¿Dónde se da el origen del conflicto? Y establecemos que los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, o también conocidos por sus siglas en inglés como ADR, surgen precisamente de la imperiosa necesidad de modernizar el sistema tradicional de justicia, con el objetivo claro de ofrecer al ciudadano una opción simple, rápida y económica de solucionar los conflictos. Comienza a consolidarse en Estados Unidos a partir de los años 70, bajo la influencia de movimientos ciudadanos a favor de derechos civiles. Llevó a sectores de la sociedad a cuestionar los métodos punitivos de tratamiento de conflictos. Dicho movimiento fue denominado Alternative Dispute Revolution, en Norteamérica también llamado diplomacia ciudadana. En el resto del mundo ha sido nombrado con diferentes términos. En México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los llama mecanismos alternativos de solución de controversias. En Nuevo León son métodos alternos de solución de conflictos. Claro, bien, con esto podemos ver que los conflictos se dan no desde ahorita. Esto viene con una necesidad imperiosa directamente en establecer hasta dónde soy dueño, por ejemplo. ¿Cómo puedo yo establecer cuál es mi propiedad? ¿Cómo puedo establecer yo si un vehículo es de mi propiedad? Esos derechos y esas obligaciones que nos enmarcan en el marco de la Constitución, tenemos que tener directamente una prueba o decir, bueno, esta casa es mía porque aquí tengo la escritura. Y esta persona que está acá vino y me vino a quitar 1 metro de mi propiedad. Me está invadiendo. Entonces prácticamente ahí hay conflicto. No me dejarán mentir, pero estos conflictos vienen hasta desde Roma. Desde Roma en cuanto a la no igualdad de los derechos. Recordemos que antes no se daba directamente la división de poderes, ¿verdad? Como ahora. Antes se enmarcaba sobre el rey disponía, o sea, decía, bueno, si Juan no acepta las leyes que yo estoy poniendo, prácticamente la pena que se le impone es la pena de muerte. Y nuestra vida estaba directamente ante el rey. Y no podíamos ni decir, voy a alegar, me voy a defender, porque ¿a quién, verdad? O sea, era una situación de desigualdad. Y como podemos ver directamente, conforme la evolución de los tiempos, el derecho ha ido cambiando, ha ido garantizándonos una vida digna, el derecho a la educación, el derecho a la salud, cosa que aquí en Guatemala es una situación pero horrible, va, que ir al hospital da más miedo que enfermarse. Los hospitales no tienen prácticamente esas condiciones básicas para poder darle una salud digna a las personas, ¿verdad? Pero
son de las situaciones de que nos garantiza el Estado, un Estado de derecho emblemático, ¿verdad? Que supuestamente lo tenemos, pero a la larga no. Entonces, esos conflictos podemos establecerse que vienen de origen de Estados Unidos desde los años 70 y han sido utilizados como mecanismos adversos para poder buscarle una salida directamente. En cuanto a esos derechos civiles, se lleva a los sectores de la sociedad a cuestionar los métodos punitivos y de los tratamientos de los conflictos. Dentro de las clases de conflictos, podemos establecer en primer lugar que los conflictos pueden clasificarse según la cantidad de personas que participen en él. Como primer punto, podemos mencionar los conflictos intrapersonales. Esos conflictos intrapersonales se dan en el interior de una persona, consigo mismo. Generalmente ocurren por la disonancia entre el sentir, el pensar y el hacer. Prácticamente podríamos establecer que un conflicto intrapersonal podría originarse tanto en una situación de la mente humana. No lo ha llevado a cabo y directamente está entre una disonancia, entre un sentir, entre sus emociones. Los conflictos interpersonales. Esos conflictos se dan entre dos o más personas. Los participantes tienen perjuicios entre sí, suelen estar unidos por lazos más estrechos. Muchas veces el origen de estos conflictos tiene relación con factores emocionales. Pueden ser unilaterales, cuando solo una de las partes tiene queja o disputa con otra, o bilateral, cuando las dos partes quieren algo. Esto quiere decir que directamente podríamos poner un caso en concreto por un conflicto en el cual no tengamos la necesidad de llegar ante un órgano jurisdiccional. Un caso práctico, alguien que le haya pasado algo, compañeros, que podamos discutir. ¿No hay alguien, compañeros? Bueno, vamos a ver un caso un tanto de una situación. Vamos a ver, pongamos el caso de las gallinas. Viene Juan y tiene en su rancho, tiene gallinas. Y viene Pedro y le dice, mira Juan, fíjate que quiero ver que me vendas unas gallinitas. Y viene Juan y le dice, va, ¿cuántas querés? Mira, dame mis 4 gallinas, porque la voy a utilizar para que pongan huevos. Entonces viene Juan y le dice, mira, yo solo tengo de las ponedoras y esas son las caras, porque son las meras, ¿no? Cada gallina te la doy en 200 quetzales. Como son 4, prácticamente ahí hay 800 quetzales. ¿Verdad? Entonces viene Pedro y se lleva las gallinas y le dice, mira, y te las voy a pagar. Pasa el tiempo, pasa un año y Juan, que no recibe su dinero, y empieza la disputa, ¿no? La controversia. Y llega Juan con Pedro y le dice, mira Pedro, ya pasó un año, ya le sacaste raja a las gallinas, yo creo que ya te las comiste en caldo, yo quiero mi dinero. Y viene Pedro y dice, vos fíjate que tus gallinas no me sirvieron. Fíjate que a los 15 días se me murieron 2 y a los otros 15 días se me murieron las otras 2. Y las tiré porque ni me las pude comer ni nada, entonces yo no te debo nada. ¿Cómo creen ahí que se puede solucionar este conflicto? Conforme lo que hemos desarrollado. Tal vez por medio de un convenio que la persona quien compró las gallinas no compre a la totalidad, en virtud de que, si bien es cierto,
puede ser de que la persona, quien fue el vendedor, sabía el estado de las gallinas. Entonces, en ese caso se tendría que tal vez llegar a un acuerdo en no pagar la totalidad, pero sí efectivamente darle el dinero a la persona, pues siempre hubo un acuerdo de voluntades. Gracias, Astrid. Va, está bien, podemos solicitar un acuerdo. Magnífico. La conciliación definitivamente en la mediación es eso, llegar a acuerdos. Pero ¿cuál es el problema cuando las partes no quieren aceptar ese convenio? O la parte demandada, en este caso Pedro, dice, mira Juan, yo ya te expuse que las gallinas no me salieron malas. Esas gallinas venían malas, o sea, prácticamente yo no te voy a pagar nada porque lo que me vendiste no servía. Entonces, nosotros como abogados, ¿cómo podemos hacer para exigirle a Pedro con una forma legal? Decirle, mira Pedro, vos te estás pasando de maceta, como dicen, y lo que querés es aprovecharte de Juan, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos directamente hacer que Pedro se reconozca deudor? Sí, Pedro Rolando. De paso otro Pedro, digo usted, licenciado. Cabal. Fíjese, Lick, de que lo que pasa es de que en este caso que usted está planteando hay una mala fe de parte del comprador, porque al final de cuentas, pues si bien es cierto, él puede alegar de que le salieron mal a las gallinas y todo lo que usted quiera, pero se pasó un año, ¿verdad? Entonces, y el otro estaba exigiendo el pago. Entonces, si ese hubiera sido el caso real, en ese mismo momento se le hubiera dicho, bueno, mire, el producto, el pollo, lo que usted me vendió estaba mal. Entonces ahí se hubiera podido llegar a algún tipo de acuerdo, pero ya en este caso creo que pasa demasiado tiempo como para llegar a un tipo de conciliación entre las dos partes, ¿verdad? Porque sí se nota la mala fe del comprador, ¿verdad? Claro. Sí, Astrid. Yo le indicaría de que en virtud de que como hubo un acuerdo y un contrato puede ser ya sea de forma escrita o verbal, él automáticamente quedó en la obligación de pagar. Entonces, por lo tanto, sí llega a ser un deudor, conforme al Código Procesal Civil y Código Civil. Gracias, Astrid, claro. Sí, Cristian, vamos a ver qué opinas al respecto. Ahora sí, hoy sí no me confundí. Mire, lo que yo considero que según ahí fue una compraventa también de prácticamente de un par de animalitos. Son considerados bienes muebles. Tenía 15 días para poder reclamar ahí cualquier garantía, daño o cualquier cuestión y pues pasó el tiempo y simplemente no lo pagó. No lo pagó y tampoco lo reclamó. Entonces considero que el vendedor sí está en derecho de cobrar su dinero. Claro, Cristian, ya con fundamento legal. O sea, prácticamente la prescripción prácticamente no prescribe. Sí hay una obligación tácita de poder reclamar y exigirle de forma coercitiva de que se haga el deudor. Pero recordemos de que esto ahorita está de palabra. Esta situación de las gallinas con Juan y Pedro está de palabra. Ellos, Juan lo que fue a hacer fue exigirle a Pedro, vos Pedro me debes pagar. Pero le digo, mira Juan, yo no te pago nada. Pero solo están de palabra ahorita. No tenemos un contrato escrito como prueba, solo verbal. Pero la prestación, el contrato verbal, tenemos que tener a alguien de testigo directamente que pueda decir, sí, él efectivamente hizo esa negociación de los pollos, pero Pedro le debe. Pero si no tenemos ese elemento como prueba, prácticamente no podríamos decirle, presentar a alguien ir a dar un falso testimonio, un delito de perjurio, ¿verdad? No podemos declarar bajo delito de perjurio, algo que no nos consta. Entonces, viene Juan y dice, bueno, como Pedro no me quiere pagar, voy a buscar la asesoría de un abogado. ¿Sí o no? Entonces viene Juan y busca un abogado y le dice, mire, Lick, fíjate que este cuate, Pedro, se está pasando de maceta. No me quiere pagar mis gallinas y esas gallinas a mí me generaban bastante dinero porque al mes
Cada una me daba 1,5 cartones de huevos. Yo esos huevos los vendía en el mercado y ya tenía ahí para sacar los frijolitos, ¿no? Entonces, prácticamente es una pérdida para mí. Entonces el abogado le dice, vos, ¿y dónde vive Pedro? Mira, Pedro vive en tal y tal lugar. ¿A qué vamos? Miremos el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Qué dice ese artículo, compañeros? 61. Escrito inicial. Artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, escrito inicial. La primera solicitud que se presente a los tribunales de justicia contendrá lo siguiente: designación del juez o tribunal a quien se dirija. Muy bien. Nombres y apellidos completos del solicitante o de la persona que lo represente, su edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, domicilio e indicación del casillero electrónico para recibir notificaciones. 3. Relación de los hechos a que se refiere la petición. 4. Fundamento de derecho en que se apoya la solicitud citando las leyes respectivas. 5. Nombres, apellidos y residencia de las personas de quienes se reclama un derecho. Si se ignorare la residencia, se hará constar. 6. La petición en términos precisos. 7. Lugar y fecha. 8. Firmas del solicitante y del abogado colegiado que lo patrocina, así como el sello de este. Si el solicitante no sabe o no puede firmar, lo hará por él otra persona o el abogado que lo auxilia. Gracias, compañera Astrid. Bueno, porque yo les hago ver estos requisitos en cuanto a un escrito inicial de una demanda. Si bien es cierto, estamos ante una situación de mediación, el organismo judicial tiene centros específicos para llevar a cabo esas mediaciones, pero cuando nosotros nos acercamos a esos lugares nos van a pedir ciertos requisitos, ¿verdad? Nosotros como abogados le tenemos que solicitar a nuestros clientes, decirle, bueno, mire Juan, ¿dónde vive Pedro? Bueno, Pedro vive en el caserío tal y tal, lote tal, ahí lo podemos ubicar este link. Bueno, entonces, ahí ya tenemos una dirección. ¿Cuál es el nombre completo de Pedro, Juan? Tal, tal y tal y tal y tal. Los datos directamente para hacerlo constar ante el órgano que vamos a ir a solicitar esa mediación, porque directamente el mediador, cuando nosotros le ponemos de conocimiento lo que vamos a llevar a cabo, él se previene para que cuando nos dé esa junta, conciliación o mediación, él ya sepa y va a decir, bueno, viene Juan, viene Pedro, viene el tal y tal, entonces vienen por este caso, ¿verdad? Una breve relación de hechos directamente. Y en este caso prácticamente el fundamento de derecho que podríamos establecer o la solicitud es que hay una deuda. Y lo que queremos llegar ahí es ir a hacer un reconocimiento de deuda. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En este caso le solicitaríamos, bueno, llegamos, nos dan el día de la audiencia, el día de la mediación, pongámosle que va a ser mañana a las 11 de la mañana. Llegamos con Juan y llega Pedro. Entramos, está el mediador y nosotros tenemos que basarnos directamente en unas reglas establecidas por parte de la mediación. No podemos interrumpir a las partes. Cuando solicitemos la palabra, tiene que ser en una forma amigable, en una forma accesible también. Y cuando nos dirijamos ante la persona que tenemos que solicitarle algo, tenemos que hacerlo también con palabras claras, un tanto sencillas, porque directamente las personas en ese ámbito no conocen a un grado amplio de conocimiento jurídico como ustedes lo van a tener y lo tienen directamente. Entonces, nosotros en representación de nuestro patrocinado Juan le decimos, mire señor Pedro, el día tal, la hora tal, usted llega directamente, pero nosotros tenemos que ser astutos y decirle, mire señor Pedro, aquí estamos ante un órgano jurisdiccional en el cual si usted lo que declare acá va a cometer un delito de perjurio, a percibirlo. ¿Y qué quiere decir esto? Que si usted da un falso testimonio, eso puede ser utilizado y tiene una pena de prisión.
Entonces ya él racionalmente va a decir, aquí no me conviene decir cuentos, porque si digo cuentos me pueden utilizar eso y puedo ir a parar preso por un delito. Tenemos que ser astutos, porque si no utilizamos esas herramientas, podemos perder algo fácil y nuestro cliente va a decir, este link no hizo nada. Y nosotros tenemos que salvar siempre nuestra reputación, nuestra honorabilidad y el profesionalismo, ¿verdad? Nosotros le decimos, mire, Cristian. Licenciado, disculpe que lo interrumpa, pero es que como ya se va a acabar el tiempo, como en este caso se pudiera decir también que es lo que entra en el artículo 130 del Código Procesal Civil y Mercantil, sería como una declaración de parte para reconocer la deuda, ¿no? Vamos a llegar a ese punto muy elemental, un reconocimiento de deuda en una confesión judicial, porque eso directamente es un mecanismo estratégico para que una persona pueda declarar ante juez de que debe una cierta cantidad de personas a alguien, y ese es un título ejecutivo. Vamos a ver ese punto el día de mañana como elemento fundamental de prueba y cuáles son sus repercusiones, el pliego de posiciones que debemos de acompañar con esas preguntas y la forma de cómo hacerlo, porque definitivamente ese es un elemento primordial. Muy buena pregunta, Cristian. Gracias. Entonces, aunado a la situación que le vamos a solicitar a Pedro, entonces le decimos, mire Pedro, usted, Juan le dio tantas gallinas, usted le debe tanto de las gallinas, y como estamos utilizando los servicios profesionales de mi persona, es un costo adicional, tanto. Entonces directamente lo que queremos es llegar a un acuerdo en el cual usted nos diga qué fecha nos va a pagar o que nos pueda dar algo en garantía para cubrir la obligación. Y entonces ahí entra el mediador, ¿verdad? Le da la palabra y dice, mire, Pedro, que usted hizo esto y le debe al señor tanto, ¿cómo usted puede venir y pagarle? Exprésenos qué podemos hacer, ¿ya? Esas son directamente las salidas para una mediación. Si gustan, lo vamos a dejar el día de hoy, compañeros, y vamos a proseguir mañana con este caso y vamos a ver lo del artículo 130 en cuanto a la confesión judicial. Les vamos a dar unos materiales de lo que estamos hablando este día para que ustedes lo puedan tener para su examen de sus parciales. Hoy todo está ahí en material y se los vamos a hacer llegar. Entonces dejamos por hoy la clase, compañeros, y seguimos mañana. ¿Alguien que quiera compartir algo previo? Muchas gracias, Lick, por el apoyo y la paciencia. Muy bonita su clase, muchas gracias. A las órdenes, compañero, para eso estamos. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado.